Estamos en la Navidad de 2023 y a punto de entrar al año 2024. Sabemos que en Europa, en Estados Unidos, en Canadá y muy probablemente en algunas amplias regiones del Asia hay intensa actividad de COVID-19 que está impulsada sobre todo por las subvariantes del virus de la COVID-19, de las subvariantes Pirola, básicamente la BA286 y la subvariante JN1, que es la que al parecer está impulsando esa intensa actividad ya en los Estados Unidos. En México esperamos que, como ocurre siempre, viene por Europa, entra por el noreste de Estados Unidos y va a bajar a México y al resto de América Latina, seguramente en los meses subsecuentes. Así que podríamos esperar, aunque en este momento tenemos básicamente influenza y virus incisional respiratorio, que vamos a tener una intensa actividad de COVID-19 hacia enero, febrero, si todas las proyecciones se vuelven realidad, como siempre ha ocurrido. Y entonces ha habido una intensa o un intenso interés, un mayor interés por la vacunación, que viene de la mano también de que hubo mucha información de que va a entrar la variante JN1, pero también de la autorización de comercialización en México de las vacunas de Moderna y Pfizer, que son vacunas de ARN mensajero, y a eso me voy a referir. Ahora que la autoridad regulatoria autorizó esas vacunas, ha habido mucho interés. Aunque en México, todavía bajo un decreto, digamos, de aplicación emergente, el gobierno está aplicando básicamente las vacunas de Abdala y de Sputnik, que son vacunas que no son actualizadas, y podemos ir a este lado de la tabla. Estas vacunas, entonces, en México tenemos básicamente Abdala y Sputnik, que aplica el Estado, Moderna y Pfizer, que se están aplicando comercialmente. En los Estados Unidos también disponen de la vacuna de Novavax, que es una vacuna de proteínas, y tienen distancias genéticas cortas. ¿A qué me refiero con eso? Las vacunas originales se fabricaron, ahora conocidas como vacunas ancestrales, con la información del virus original de Wuhan en China. Y ahí tenemos todavía Abdala y Sputnik. Esas otras vacunas tienen una distancia genética corta porque se han actualizado a variantes que circulan más recientemente. Nunca vamos a alcanzar, vamos a estar como Aquiles y la tortuga, nunca vamos a alcanzar al virus, porque cuando aplicamos la vacuna, el virus ya es distinto. Pero como hemos aprendido con las vacunas de influenza, la distancia genética es más corta si vamos actualizando la vacuna. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, la vacuna actual, decíamos, las vacunas actualizadas se fabricaron con la información de los virus XBB, que están mucho más cercanos a la variante BA286, que es la que está circulando, la variante Pirola, que las que se fabricaron con la información del virus original de Wuhan en China. ¿Y cuál es entonces la evidencia? Bueno, ahorita me voy a referir a eso. Las vacunas originalmente tenían distintas dosis. Acuérdense que, por ejemplo, las vacunas de Moderna y Pfizer tenían 2 dosis, mientras que las vacunas Abdala, por ejemplo, era de 3 dosis. La vacuna Novavax también era de 2 dosis. Y esos esquemas originales ya no van a ser en el futuro. En el futuro, casi seguramente vamos a tener ya nada más una vacuna actualizada, igual que hacemos con la vacuna de influenza. Entonces, aquí y ahora, quien planee ponerse una vacuna contra COVID-19 tiene que ponerse ya nada más, en general, una dosis, a no ser, quizás, algunas excepciones. Si nunca te pusiste una dosis antes, quizás el esquema original todavía pueda ser de varias dosis, aunque eso todavía no está definido por la evidencia. Lo que sí se sabe es que ya va a ser una vacuna anualizada. Ventajas, entonces: las vacunas de Moderna y Pfizer, la vacuna de Novavax, pueden tener como ventajas, primero, que son vacunas que reconoce la Organización Mundial de la Salud, que están autorizadas para su comercialización. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido 10 vacunas. ¿Por qué no ha reconocido todavía Abdala y Sputnik? Pues porque no han demostrado, al menos en la documentación, que sean primero seguras y segundo eficaces. Y aquí sí me gustaría aclarar una cosa.
El hecho de que no lo hayan demostrado en su documentación no quiere decir que no lo sean. Parece ser que estas vacunas, o todas las que estoy anotando aquí en esta tabla, son seguras. ¿Por qué? Porque ya se le han puesto a millones de personas. Por ejemplo, las vacunas de Abdala se han puesto a millones de personas en Cuba, en Venezuela, Nicaragua, Vietnam y México, y no hay alguna evidencia de que no sean seguras. Un problema también que hay aquí en todas las vacunas, no nada más con esta, es que las eficacias originales contra la enfermedad que se midieron por alrededor del 90% para todas ellas, no necesariamente corresponden a la eficacia de la enfermedad actual, puesto que ahora los virus son diferentes. Una cosa que se vio con las vacunas desde un principio es que la eficacia contra la enfermedad no es la misma que eficacia contra gravedad y muerte. Y ha quedado claro, que todas las vacunas se aplican sobre todo para evitar enfermedad grave y muerte. Y hay algunas evidencias entonces de que algunas vacunas pueden ser mejor que otras, pero todavía puede ser que inclusive las vacunas ancestrales, las vacunas de distancia genética larga, te puedan servir para evitar la enfermedad grave y la muerte. Y entonces, aquí y ahora, ¿es recomendable poner una vacuna de COVID-19? La respuesta es sí. En cualquier lugar se espera que, como ocurre en todo el mundo, estas variantes van a entrar y van a afectar a todo el mundo. Entonces, es recomendable que todas las personas que tengan, digamos, más de 6 meses de haberse aplicado su última dosis, se actualicen con una dosis. Ahora, tú vives en un país en donde tienes derecho a una vacuna actualizada o la puedes comprar. Yo diría, mis consejos, póntela. Si no representa una gran disrupción para tu economía, póntela. Porque hay algunas evidencias de que pueden funcionar mejor. Las evidencias no son todavía clínicas, ha pasado poco tiempo. Pero sí hay evidencias por estudios de laboratorio que las vacunas actualizadas, recuerden que la evidencia en el laboratorio se mide por anticuerpos neutralizantes y por formación de células de memoria y células T, que son sobre todo contra enfermedad grave y es una inmunidad a largo plazo. Para estudios recientes, las vacunas actualizadas muestran que producen anticuerpos neutralizantes contra estas variantes nuevas y producen también células de defensa que te protegen, digamos, por la vía más larga. Se espera que te protejan también contra enfermedad grave y muerte, pero esa clínica todavía no la tenemos. Esa evidencia de laboratorio ya no la tenemos para vacunas como Abdala y Sputnik. ¿Quiere decir que no van a funcionar? No, no necesariamente. ¿Cuál es el consejo entonces? Si tú no puedes pagar una vacuna actualizada, ponte la vacuna que te ofrecen, que es, pues, muy probablemente mejor que nada. Es como si me dijeras, yo no tengo acceso a la vacuna de influenza de este año, solamente tengo acceso a la vacuna del año pasado, yo te diría, pues póntela. Seguramente es mejor que nada. Y es muy probable que esas vacunas ancestrales aún te refuercen inmunidad contra alguna enfermedad grave y muerte, aunque, otra vez, es menos probable que si usas una vacuna actualizada. Ahora, ¿para quién van a ser las vacunas en el futuro? En algunos países, por ejemplo en los Estados Unidos, se insiste en algunos grupos de riesgo, pero la vacuna es para prácticamente todos los mayores de 5 meses de edad. Para todos. En México, como se hace con la vacuna de influenza, se ha insistido que la vacuna en el futuro será contra grupos de riesgo. Personas mayores de 60 años de edad, personas que tienen sobrepeso, obesidad, personas que tienen enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedades debilitantes que los tienen encamados, por ejemplo, SIDA, deficiencia de inmunidad, enfermedad crónica debilitante, mujeres embarazadas, personal de salud. No se considera en COVID de alto riesgo los niños, que sí se consideran, por ejemplo, en influenza. Eso no quiere decir que no hay que vacunar a los niños. Decía, en Estados Unidos hay vacunación disponible, inclusive para niños de 6 meses de 6 meses de edad. En México se plantea, insisto, para los mayores de 5 años. ¿Cuál es entonces la política que seguramente veremos en el futuro?
En este momento, bajo el decreto de aplicación de uso emergente, seguramente el gobierno seguirá aplicando las vacunas de Abdala y de Sputnik, que sí me gustaría decir que tuvieron en su desarrollo, digamos, un pecado original. Por ejemplo, la vacuna de Sputnik, que por estudios informados en la literatura parece que es segura y eficaz, se aplicó masivamente antes de tener esos estudios. Y en Cuba, por ejemplo, Cuba registró 4 vacunas en un plazo muy corto. Por ejemplo, la vacuna Abdala, en menos de un mes ingresaron a más de 40,000 personas a un estudio de fase 3 y en menos de 6 meses ya la estaban autorizando para uso emergente en Cuba. No es imposible, pero suena un tanto difícil y creo que eso explica por qué no han podido cumplir los requisitos de la Organización Mundial de la Salud. Pero otra vez, si tú no tienes manera de ponerte una vacuna actualizada, pues creo que en ese momento la vacuna que te corresponde, la que puede ser mejor para ti, es la que tienes disponible. Es una vacuna ancestral que seguramente, otra vez, es mejor que nada y que no hay señales de que sean vacunas poco seguras. COVID-19 seguramente va a entrar con intensidad hacia los meses de enero y febrero. Hay que recordar mantenernos en las mejores condiciones posibles, hacer ejercicio, controlar tus enfermedades crónicas, evita los tumultos de personas. Si no puedes evitar entrar a lugares donde hay un tumulto y hay mala ventilación, ponte un cubrebocas y sí, ponte una vacuna de COVID-19.